¿Cómo aprendemos a experimentar el placer sexual? Según la educación sexual recibida en la escuela, según lo que nos cuenta o no nuestra familia, según lo que escuchamos o hablamos con los amigos, según el uso que hacemos de la pornografía. Todos estos agentes construyen una determinada representación sobre cómo podemos experimentar placer sexual. Pero luego, ¿esta representación encaja con lo que realmente se experimenta? ¿Cambia esta representación con la edad? ¿Es diferente la concepción del placer sexual según el género? Buscando responder estas preguntas, nos disponemos a explorar las representaciones mentales acerca del placer sexual de un total de 12 personas, 6 adolescentes, 3 chicos y 3 chicas, y 6 jóvenes, 3 chicas y 3 chicos, todos de orientación heterosexual. Para llegar a este punto, se pidió a los participantes que hicieran un dibujo con la siguiente consigna: haz una representación de lo que es el placer sexual para ti. Después, redactaron el procedimiento que habían seguido para llegar a ese dibujo y finalmente realizamos una entrevista con preguntas detalladas sobre todo lo que creíamos que estaba influyendo en la producción del dibujo. Partimos de dos hipótesis diferentes. La primera, la representación mental del placer sexual en los adolescentes se basará en la penetración debido a la educación sexual recibida. La segunda, las representaciones mentales del placer sexual de las personas jóvenes adultas no estarán tan asociadas a la penetración, sino que tendrán una visión más amplia, debido a la propia experiencia sexual. El objetivo del estudio será corroborar, o por el contrario, falsear, si la concepción falocéntrica socialmente establecida se mantiene a partir de diversos agentes del patriarcado. Para ello, analizaremos diferentes variables dentro de cada grupo, entre ambos grupos y entre los diferentes géneros. Las variables son las prácticas sexuales más habituales en la experiencia individual y social, el placer que produce cada práctica sexual, los preliminares, el orgasmo, el final del sexo, es decir, cuando termina el sexo, y la masturbación. Nuestras hipótesis se basan en la construcción falocéntrica de la sexualidad, que ha estado históricamente presente. El falocentrismo comprende el falo como el centro de los impulsos eróticos, partiendo de narrativas como la de Freud, que ubica al hombre como el centro del desarrollo psíquico y sexual, por poseer falo, y a la mujer como no hombre, como no poseedora de falo. Todo ello perpetúa la jerarquía del hombre sobre la mujer, que constituye el sistema patriarcal. Para representar el placer sexual, he dibujado las diferentes posturas que me dan más placer durante una relación sexual. La primera que me ha venido a la mente, y por eso la central del dibujo, es la penetración con el chico encima. Esta es la que practico más. Hay otras prácticas no tan convencionales que también me gustan, como la chica atada, y mayoritariamente prefiero ser el dominante en la cama. ¿Si necesitas amor para experimentar placer sexual? No, en mi opinión hay dos tipos de placer, el placer sexual y el placer amoroso. Con el segundo hay sentimiento y como implica más emociones da más placer. Considero que es mejor cuando tienes pareja. Con el orgasmo igual, puedo llegar al orgasmo con la masturbación, pero es mejor acompañado. ¿Cuándo se termina el sexo? Cuando los dos llegan al orgasmo, aunque normalmente el chico se corre antes. ¿Hay algo que te gustaría experimentar en el futuro? Pues un trío con dos chicas. Con un colega también podría hacerlo, pero sin tocarnos, cada uno por su lado. Creo que podría ser divertido. ¿Puedes hablar de este tema con tu familia? Sí, podemos hablar sin tabú. Creo que tengo una buena educación sexual, por lo que hablo con mi familia y por las experiencias que comparto con mis amigos, porque las charlas de la escuela se quedan cortas. Son dos personas que se atraen en una habitación haciendo cosas íntimas. Se atraen, es decir, se gustan físicamente y mentalmente. Las personas se están dando un beso y hay sentimientos entre ellos. Por eso hay un corazón. Están vestidos y se están tocando la cintura y la espalda. La intención es que acaben desvestidos. ¿Y por qué has hecho dos personas sin otra cosa? Porque es una experiencia propia. ¿Esta escena de dos personas representa el máximo placer sexual? No, lo que representa el máximo placer sexual es la penetración. ¿Cuándo terminaría el sexo para ti? El sexo terminaría cuando las dos personas tienen un orgasmo. Si eso no pasa, no se pueden quedar los dos a gusto. ¿Has recibido alguna educación sexual? Sí, en el colegio. Y nos han hablado sobre el uso de los preservativos, sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, sobre cómo llegar al orgasmo, etcétera. En general, me ha servido. Aún así, de la forma que más he aprendido ha sido a través de la experiencia propia y hablando con amigos. Primero he pensado en dibujar algo muy gráfico, que para mí sería la chica a cuatro patas y yo de pie,
he preferido dibujar cómo soy yo en la cama, cómo me siento. ¿Y por qué el fuego? Porque el fuego es potente, a veces quema y duele, y en la cama me gusta ser agresivo e intenso. Al principio era más amarillo, un color más flojo y cariñoso, pero ahora soy rojo, porque me gusta dominar. ¿El fuego representa el máximo placer? No, esto sería el orgasmo, que es como una explosión, como una bomba. Y el sexo termina cuando los dos llegan al orgasmo. ¿Has recibido alguna educación sexual? En la escuela, sobre enfermedades y anticonceptivos, algo aprendí. Pero la chica dijo que la postura a cuatro patas es machista y yo no pienso igual. A mí es la que más me gusta y si las dos personas están de acuerdo, ¿qué problema hay? ¿Qué te gustaría experimentar en un futuro? Un trío con dos chicas, pero con las que no tenga vínculo, porque con mi pareja no podría ver cómo está con otra. Con el dibujo he querido representar lo que para mí significa el placer sexual. Para mí es sentirse libre, que lo represento con el cielo, y con los dos corazones quiero representar el amor y la pasión. ¿Se necesita amor para experimentar placer sexual? Sí, yo solo tengo relaciones sexuales y estoy enamorada del chico. Hasta el momento siempre que he experimentado placer y he tenido sexo ha sido con amor. Los colores significan rojo por la pasión y azul del cielo que es por convencionalismo. ¿Has sentido placer sexual? Sí que lo he experimentado el placer y he llegado al orgasmo, sobre todo cuando estoy yo encima, aunque también he llegado cuando él lo está. ¿Cuándo se termina el sexo? Cuando él se corre, aunque a veces sigue para que yo también llegue al orgasmo. ¿Cómo es la educación sexual recibida en la escuela? Pues en cuarto de la ESO hubo una charla sobre anticonceptivos y enfermedades. La consideré útil porque puedes comentar las dudas, pero si son íntimas no, porque no le preguntarás delante de toda la clase cosas tuyas. Creo que en la escuela se tendría que hacer más charlas, pero hablando del sexo, más allá de solo las protecciones. Respondiendo a dudas como ¿por qué te duele cuando llevas mucho rato haciéndolo? Jo plaer sexual l'entenc com una espècie de una connexió amb altres persones i també important amb un mateix. El dibuix ho he volgut representar també amb els ulls, amb la mirada, perquè per mi és on comença tot. O sigui, un mateix percep una cosa que li agrada i la focalitza i, no sé, i llavors a partir d'allà doncs, es pot desencadenar o no el plaer sexual. Llavors he dibuixat diferents zones, que és la vermella, la groga i la verda. La vermella i la verda són les zones de cada persona, o sigui, tu has de tenir una connexió personal. Jo crec que t'has de conèixer tu mateix per arribar a tenir plaer sexual real. I al mig, la groga, que és la zona compartida, que és on interactues amb altres persones. I al mig he posat doncs, el tipus de coses que poder ens exciten, per dir d'alguna manera. Pot ser una polla, una vagina, uns ous, unes tetes, un cul, etc. Bueno, a continuación un pequeño resumen de lo que vendría a ser la representación artística de lo que yo considero que es el placer sexual femenino. Estas representaciones artísticas esconden una serie de elementos abstractos que vendrían a ser los símbolos que no tienen ningún significado, que vienen a representar la abstracción del placer sexual que yo considero está impresa en este. Además también aparecen una serie de elementos que vendrían a ser las figuras del cuerpo femenino, que es una representación para mí clara del placer. Y además todas estas figuras aparecen sin cara, ya que a su vez esto representaría la multiplicidad que lleva impresa el placer sexual. Además también aparecen una serie de elementos que se relacionan con algunos fetichismos sexuales, como podría ser el sexo duro, como puede ser la mordaza y demás elementos. Y finalmente pues aparecen impresos unos elementos lingüísticos que vendrían a representar el placer sexual femenino de una forma artística, pero de forma escrita. De manera gráfica, gran parte de lo representado en la entrevista. Por un lado, lo primero que dibujó fue a ella junto a su expareja abrazados, expresando la correlación que ella hace entre la intimidad en pareja y el placer sexual. También notamos elementos relacionados con el placer sexual en sí, como el miembro masculino, que ocupa gran parte del dibujo y expresa, según sus palabras, la fuerza de la sexualidad masculina. En el lado inferior izquierdo graficó la vagina, rodeada de un rojo muy marcado, representando la intensidad del placer sexual que ésta trae. Lo relaciona con un blackout. A través del detalle de los labios rojos, fue como se intentó representar a ella en el dibujo.
La redacción fue muy interesante porque en vez de redactar el proceso del dibujo, redactó lo que era el placer sexual para ella, a través de una extensa descripción de cómo vivió la sexualidad en su historia personal, desde los conflictos familiares con la amante de su padre, sus primeras experiencias, la expareja con quien descubrió el placer sexual en intimidad, hasta su actual pareja, donde logró experimentar un placer sexual totalmente nuevo en relación a su pasado. Explicar las diferentes etapas del placer sexual utilizando como símbolo a un volcán. En la cima encontramos una erupción rodeada de una fuerte tormenta, representando la parte más agresiva e intensa del placer sexual, donde para él se llega al clímax. El río representaría el constante movimiento relajante, previo a la erupción. Al ir bajando, encontramos un clima más despejado, pacífico, en donde a través de los árboles, el cielo y el verde, busca transmitir la importancia de los sentimientos de fertilidad, cariño y paz. Ya llegando a la parte inferior del dibujo, encontramos a la Blanca Nieve, a través de la cual representa la pureza e inocencia, valoradas por el participante. La idea de simbolizar el placer sexual a través de este paisaje busca enfatizar en el hecho de que es una situación íntima y privada, en donde al practicarlo estás aislado del mundo. En el dibujo he querido representar el placer sexual como un viaje que a veces hago sola y otras acompañada, donde confluyen emociones, sensaciones y sentimientos. Primero, he empezado por la línea más intensa, simbolizándome a mí. La otra línea es la otra persona. Con esto quiero mostrar cómo las dos personas se van encontrando en el camino del placer. Muestra diferentes intensidades, fluctuaciones. Muestra que también puedes experimentarlo tú sola y luego encontrarte con la otra persona, o al revés. Uso colores claros porque entiendo el placer como algo sutil, y las dos tonalidades son diferentes intensidades y a la vez diferentes personas. Dentro de este viaje hay distintos tipos de prácticas sexuales. Hay masturbación, hay sexo oral, hay sexo anal y también hay penetración. Para hacer mi dibujo he escogido el color fucsia de forma instintiva y a la vez veo que es el color que más relaciono con el placer, el cuerpo, la vagina y lo femenino. El elemento central del dibujo es la pintura fucsia, una explosión que a la vez es mi vagina y mi tronco. Las otras manchas pasan a ser las manos y más tarde dibujo las piernas y también mi cabeza, con el pelo ondulado, algo que me representa mucho. Para mí el sexo no es solamente físico, también es mental. En la esquina del dibujo hay una bombilla, representa la mente. Con ello quiero representar la conexión entre el cuerpo y la mente que se produce durante el placer sexual. La mente está ahí en todo el proceso, aunque en una esquina. En los preliminares no hay mente, solamente comunicación no verbal, al ir descubriendo el cuerpo del otro y su placer. La mente toma importancia cuando el orgasmo está llegando, entonces puede potenciarte a abrirte o a cerrarte. Primero vamos a mostrar los datos de la educación sexual recibida por los distintos agentes para ver las diferencias entre jóvenes y adolescentes. El primer agente es la escuela. En ambos, adolescentes y jóvenes, solo se dan charlas en cuarto de la ESO, una sobre enfermedades sexuales y la otra sobre anticonceptivos. Talleres impartidos por el programa del Departamento de Salud y Escola, con el personal de enfermería. En la familia, en el caso de los adolescentes, nunca hablan sobre sexualidad, es un tema tabú. Solo un adolescente comentó que en su casa se habla de forma abierta y justamente es el único que se muestra abierto a nuevas prácticas sexuales. Los jóvenes, en cambio, muestran iniciativa para hablar de sexo con sus padres. Aunque la familia quiera evitarlo, son los propios jóvenes que naturalizan hablar de la sexualidad. Con los amigos, los adolescentes comentan que pueden compartir experiencias, pero que al final son temas muy superficiales y no pueden resolver sus dudas con ellos. Respecto a los jóvenes, en esta gente también hay un cambio, ya que puede hablar de forma más profunda, compartiendo experiencias que luego se utilizan para el autoconocimiento. Finalmente, sobre la pornografía, en el caso de los adolescentes, la mayoría ven pornografía, sobre todo los chicos. Las chicas comentan que solo la ven cuando sus parejas tienen la iniciativa.
Todos coinciden en que la pornografía puede aportar conocimientos sobre nuevas posturas para saber cómo probarlas, así que conciben la pornografía como una herramienta para la educación sexual. En cambio, los jóvenes la rechazan. No la consideran útil para la educación sexual. Por el contrario, creen que aporta información distorsionada y solo muestra la subordinación de la mujer frente al hombre. Con toda la información que hemos obtenido de los dibujos, las entrevistas y las redacciones de nuestros participantes, hemos realizado unos modelos organizacionales respecto al placer sexual. Como idea general, un modelo es la representación mental que cada persona individualmente tiene sobre un determinado concepto. Este está formado por los datos y las inferencias, que son los elementos con los que yo construyo mi modelo, a partir de los cuales creamos unos significados, que son las interpretaciones de estos elementos e inferencias, y a partir de estos significados creamos unas implicaciones, que son las consecuencias de esta representación mental que tenemos, que nos llevan a actuar y a pensar de una manera determinada. Este modelo es el más basado en las creencias falocéntricas. El dibujo es totalmente realista, mostrando posturas sexuales. Solo uno dibujó algo simbólico, un fuego, para representar su postura dominante durante el sexo. En ambos géneros se verbalizan interpretaciones que evidencian el poder masculino. El sexo termina cuando el chico se corre. Él va más rápido, entonces yo tengo que parar. A mí siempre me gusta ser el dominante en la cama. Si tuviera que hacer un trío con 2 chicos y una chica, sería con un colega, pero siempre teniendo claro que él por su lado y yo por el mío. No podría hacer un trío con mi novia, porque no podría compartirla. Por la falta de educación sexual tienen muchas dudas sobre el sexo. ¿Por qué duele cuando llevas mucho rato haciéndolo? La práctica sexual que es más habitual para ellos es la penetración. Las prácticas que me gustan son entre la chica encima o la chica 4 patas. Pero no tienen interés en probar otras prácticas. En cuanto a los preliminares, para ninguno producen placer sexual. Los preliminares sirven únicamente para preparar el cuerpo, pero no producen placer sexual. Sobre los orgasmos, creen que siempre es mejor el orgasmo acompañado. En el caso de una chica, cabe destacar que nunca ha sentido un orgasmo, tampoco sola, porque nunca se ha masturbado. Y por último, comentamos la concepción global que tienen sobre el placer sexual. En esta existe una diferencia entre géneros. Los chicos separan totalmente el placer sexual y el placer amoroso. Para follar no se necesita amor. Y las chicas dicen que para experimentar el placer sexual tiene que ser con una persona con la que sientas amor y cariño. Esta última implicación se relaciona más con el siguiente modelo. En los dibujos del modelo B se incorporan elementos románticos, ligando de esta forma el sexo con el amor. Para experimentar placer hace falta amor. Aunque siguen clasificando la penetración como la práctica más habitual para ellas, incorporan la importancia de los preliminares, de las caricias y los besos. También se evidencia la masculinidad. A veces finjo tener orgasmos, pero no lo digo para no hacer sentir mal al chaval. El dibujo es más personal y abstracto. La penetración continúa siendo un elemento central e indispensable para el placer sexual, aunque las experiencias con los preliminares y sobre todo con el sexo oral amplían su concepción respecto al placer. Un placer sexual que ha crecido y mejorado cada día. La masturbación en la mujer toma un rol más cotidiano y naturalizado, aunque es cierto que es distinto a la masturbación con otra persona o al placer con otro. El orgasmo también pasa a tener un rol más central en el sexo. Si no se consigue, se clasifica como una experiencia poco satisfactoria. Nos quedamos ambos acostados, como flotando unos minutos. Los dibujos incorporan significados más abstractos, van más allá de lo personal. Resaltan la importancia de la conexión con uno mismo y la otra persona, como inicio y motor del placer sexual. Para ellos, establecer comunicación con la otra persona supone poder viajar a través del placer sexual en una sintonía complementaria. Para mí es importante estar 100% presente. Coinciden en que el placer sexual que se siente cuando estás solo o acompañado es diferente, son tipos de conexiones diferentes. Los preliminares son una parte fundamental de la sexualidad. El simple hecho de tocar el cuerpo de otra persona, el contacto físico, ya produce placer. Yo creo que los preliminares como concepto no existen.
forma parte del contacto sexual. Creen que puede haber placer sexual a partir de distintas prácticas que no tengan que ver con la penetración o el acto sexual. Delicadeza, ternura, sutileza en el tacto, el que ambos estén disfrutando, la intimidad, la confianza. Algunos consideran que los orgasmos masculino y femenino son iguales, otros distintos. Creo que ambos orgasmos son un proceso de varias etapas. Los participantes de este modelo se diferencian principalmente por lograr una amplia experimentación del placer sexual. Esta se entiende desde un plano más individual que en los grupos anteriores. Por ejemplo, se hace énfasis en la variedad de maneras de experimentar el placer sexual, incluso sin siquiera demandar contacto. La penetración deja de ser el centro del disfrute y elementos más variados pasan a ser valorados. He estado con chicas que han experimentado un orgasmo chupándole los pezones. Podemos estar una hora acostados, sintiéndonos, sin focalizarnos en los genitales, sino a través de otras partes del cuerpo. Cuando hacemos sado, acordamos qué roles vamos a tener. Además, encontramos en este modelo que los sujetos son plenamente conscientes respecto a la evolución de su sexualidad a lo largo del tiempo, como un proceso que está permanentemente en crecimiento. Hoy, con 26 años, llego al orgasmo de formas distintas, de cuando tenía 18, y quién sabe cómo será cuando tenga 50.